pero el mundo cristiano en los actuales momentos dice, no, es que tiene que decir de esa manera. Y yo me imagino que los líderes cristianos de los actuales momentos, si hubieran estado en los tiempos de Jesús, también le hubieran enseñado cómo debía predicar. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos, pero ahora, no después, cuando ya se habrá terminado el tiempo de gracia. La relación que Dios quiere tener contigo es diaria y completa. Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección número 9 para este 31 de mayo de 2025. Y el texto para memorizar de esta semana lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 67 y versículos 3 y 4. Y leo. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. En los Salmos, segunda parte, recordemos que la semana anterior habíamos estado estudiando la primera parte acerca del libro de los Salmos y se centró más en la relación que tenía el libro de los Salmos con el santuario, cómo ese santuario representaba con todo lo que tenía, con todos sus utensilios a Jesús. Esta semana estudiaremos la segunda parte. Como siempre, antes de abrir las Sagradas Escrituras, lo haremos pidiendo la dirección de Dios. Oremos. Amado y buen Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu santa palabra. Queremos pedir una bendición especial, Señor, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestras mentes y nuestros corazones, que puedas prepararnos para poder poner por obras tus enseñanzas, y una bendición especial a cada hermano, a cada hermana que está viendo el repaso de esta lección. Sé tú con ellos. Sé propicio a cada una de sus necesidades y perdona nuestros pecados. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre les pedimos que se suscriba al canal, que le dé me gusta y que comparta la lección. De esta manera muchas personas podrán conocer el mensaje de la salvación. Hacía algunas semanas que no enviábamos saludos y queremos enviar a una hermana de iglesia que, si bien es cierto, ya la hemos saludado, pero es una asidua seguidora de nuestro canal y de nuestro repaso. No se pierde una sola lección. Y el saludo es para la hermana Doris Córdoba. Que Dios la bendiga abundantemente, que bendiga su hogar, su familia. Y esto nos compromete a nosotros para poder seguir dando un repaso de la lección de calidad, porque sabemos que tenemos una iglesia que, si bien no es física, tenemos una iglesia que está diseminada por todo el mundo, ya que tenemos personas que nos ven en diferentes partes del mundo: Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, parte de Europa, y eso nos compromete. Gracias por compartir y gracias por estar pendiente de las lecciones y de los temas que salen aquí en su canal, La Última Amonestación. La semana anterior habíamos estado estudiando, como ya dijimos, acerca de la relación con el santuario. Esta semana tiene mucha relación la parte de los Salmos que vamos a estudiar con algunos otros libros de la Biblia, especialmente del Apocalipsis. ¿Qué pasa cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis? A veces podemos cometer el error de centrarnos demasiado en bestias. De hecho, a mí muchas personas me han dicho, es que a mí el Apocalipsis no me gusta porque ahí habla mucho de bestias y estas bestias son medio raras, con 7 cabezas, con 4 cabezas, que de un lado es más alto que del otro, etcétera, etcétera.
Si no fueran importantes estas bestias, Dios no las hubiera puesto como símbolo. Recordemos de que el Apocalipsis fue dado como símbolo precisamente por eso, porque menciona muchos reinos, muchas naciones. Si así, de esa manera como Dios la dio a conocer, el enemigo, Satanás, ha hecho lo posible por ocultar las Sagradas Escrituras, por eliminarlas, por anularlas, por exterminarlas, y para eso muchas personas fueron usadas como su instrumento. Imagínense si hubiera dado nombres concretos y específicos. Solamente recordemos que bestia significa poder, significa reino. Entonces no nos centremos tanto en esto. Pero la lección de esta semana nos va a enseñar mucho más de eso. Con unos textos que vamos a leer en Salmos, vamos a ver qué relación tiene con los acontecimientos finales, con el cumplimiento de las promesas de Dios, con la tierra nueva, con el juicio y con todas las cosas que tiene que ver. Recordemos algo. Salmos, podríamos decir que era el himnario del pueblo judío, del pueblo de Israel. En el libro de los Salmos podemos encontrar alabanza a Dios por ser creador, por ser un Dios liberador o libertador, por ser aquel que nos socorre, pero también escuchamos quejas, lamentos. Y podremos decir que se identifica con nosotros porque a veces los mismos lamentos que nosotros nos hacemos, nuestra parte humana que sale a flote en momentos de dificultad, aflicción o dolor, también lo sintieron los escritores del libro de los Salmos. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Salmos empieza con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las mismas palabras que dijo Jesús antes de morir. Inclusive Jesús evocó un salmo en el momento cuando sintió que la presencia de su Padre se ocultaba de él. En el libro de los Salmos podemos encontrar es un libro con riqueza gramatical, pero más que eso, con riqueza teológica. Y allí podemos nosotros encontrar las respuestas a muchas preguntas, no solamente desde el punto de vista de espirituales, no solamente en el consuelo para la persona que sufre, que enfrenta aflicciones, sino también respuestas teológicas. Y vamos a la primera parte, que es la parte del domingo, y se titula Un auxilio muy presente en el tiempo de angustia. Y dice en el libro de los Salmos, el capítulo 46, este es un salmo pequeño que podemos leerlo completamente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Braman las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Este salmo parece hablar un poco acerca de cosas mejores, como dice Hebreos, y que habíamos leído la semana pasada, que no fue Cristo elegido sacerdote de un templo hecho a mano, sino de uno mejor. En este caso, las Sagradas Escrituras hablan de un acontecimiento supremo, mucho mejor, de lo que se conoce en algunos pasajes bíblicos como el día de la venganza de Jehová. Y eso es un término humano, inclusive se habla el día en que Jehová
pagará a cada uno conforme a su obra. Y eso está en el Antiguo Testamento. Obviamente en el Antiguo Testamento utiliza el nombre Jehová. Jesús en el Nuevo Testamento habló y dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, y pagará a cada uno según sea su obra. Esto nos lleva entonces a entender que cuando habla el salmista de que aquí no temeremos, aunque sean removidos los montes, aunque la tierra tiemble, está hablando de lo que se conoce como el día terrible de Jehová. Está hablando de la segunda venida de Jesús. Podríamos decir que ya en Salmos la gente creía en el segundo advenimiento de Jesús. Obviamente, no sabían que era Jesús. Se hablaba del elegido, se hablaba del Mesías, no con el nombre Jesús, pero ya se lo mencionaba. Entonces, estaba hablando del día de Dios. Y aquí lo importante es la seguridad que da el libro de los Salmos, que dice: no temeremos aunque la tierra sea removida. Si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, está llena de descripciones de cómo será ese evento. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 14, dice lo siguiente: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esta es la relación que existe entre el Salmo 46 y la segunda venida de Cristo. El acontecimiento que todo creyente espera, especialmente el pueblo adventista, porque el pueblo adventista predica un segundo advenimiento. Y esto nos lleva a la siguiente parte de la lección. Este mismo salmo que dice esperanza en medio de la confusión. ¿Por qué? Porque si comparamos el texto ya leído con el libro de Jeremías, capítulo 4, versículos del 23 al 26. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y a todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Todos sabemos cuál es el acontecimiento de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, que ya vamos a ver ese texto, que está en la parte del día martes. Pero viene el Señor. Toda isla es removida, hay un gran cataclismo, por decirlo de alguna manera. Los salvos iremos a vivir con Jesús en el cielo durante 1000 años. Lo que ve Jeremías aquí es la tierra devastada y destruida durante ese lapso, durante los 1000 años. Si nos damos cuenta, la Biblia se complementa una con otra. Es una pena que muchos líderes religiosos quieran imponerle a Dios una forma de escritura de la Biblia. Y dicen: es que yo no creo en esta doctrina porque la Biblia no dice así, de esta manera. Y quieren que Dios escriba como ellos quieren que Dios escriba. Dios en su sabiduría inspiró a los profetas, a los escritores bíblicos, para que utilicen palabras humanas. ¿Cómo podríamos nosotros entender un lenguaje divino para el cual no estamos preparados y el cual desconocemos? Es como que si alguien nos diera una explicación en chino cuando nosotros jamás hemos estudiado el idioma chino. Pero lamentablemente el mundo cristiano se centra en cosas como estas. ¿Por qué? Porque le gusta contender. De paso, hemos empezado una serie de estudios acerca de la teología de la concupiscencia. El primer tema, pues ya lo encontrará disponible. Búsquelo en el canal. A los que se han suscrito al canal, ya tiene que haberles llegado el anuncio de que se subió el primer tema de esta serie, que se llama la teología de la concupiscencia. ¿Por qué? Porque los líderes cristianos, desde los púlpitos que se dicen ser cristianos, se predican cosas de acuerdo a la concupiscencia. Como dice el apóstol Pablo
en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 3 y 4. Y qué bueno que las Sagradas Escrituras nos trae complementos, donde la doctrina se complementa. Recuerdo cuando a Jesús le tentaban acerca de la resurrección, los saduceos que no creían que existía la resurrección, y le vienen con una historia inventada, y ustedes la conocen, de la mujer que tuvo como esposo, decían ellos, para cumplir la ley de Moisés, a 7 hermanos, y pregunta en la resurrección, ¿de quién será mujer? Queriendo probar a Jesús y demostrarle que no habría resurrección. Jesús le dice, ¿no habéis leído lo que dice las Escrituras acerca del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero cuando cita Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, no habla de la resurrección, lo cual significa que está implícito allí. Por eso es que Dios nos envía a escudriñar las Escrituras. Pero el mundo cristiano en los actuales momentos dice, no, es que tiene que decir de esa manera. Y yo me imagino que los líderes cristianos de los actuales momentos, si hubieran estado en los tiempos de Jesús, también le hubieran enseñado cómo debía predicar. Es triste. Es triste cómo los líderes se pierden. Pero bueno, eso pertenece a otro tema que afortunadamente ya está dentro, ya están subiéndose los videos en el canal. Y lo vamos a tratar aparte, dada la importancia que tiene. Continuamos con la segunda venida de Jesús, el milenio. Pero viene la otra parte, ahí es donde entra otro salmo más, que tiene relación ahora con 1 Tesalonicenses. En Salmos 47, del 1 al 4, leemos lo siguiente. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a todas las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. ¿A quién pondrá? Dice, Él pondrá a todas las naciones bajo nuestros pies. Si comparamos dos pasajes de la Biblia, esta parte de los Salmos, con dos pasajes de la Biblia, como habíamos citado, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, y versículos desde el 13 hasta el 17, leamos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y quizá cito un poquito del Salmo 46 otra vez, que no temeremos aunque la tierra sea conmovida. ¿Por qué no vamos a temer? Porque vamos a recibir al Señor en el aire, mientras aquí la tierra está en un cataclismo, quizá cayendo árboles, rocas, islas siendo removidas de su lugar. Nosotros ya no estaremos con nuestros pies en la tierra. ¿Estaremos en dónde? Estaremos en el aire. Por eso no temeremos, por eso no vamos a ser afectados con todo el caos que se va a producir en la naturaleza. Esto se entrelaza una parte con otra, y el autor de la lección de este trimestre lo ha hecho de una manera magistral. Dios da sabiduría a sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos todas las semanas ahondar en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento del Dios verdadero, porque al conocer su palabra, al estudiar su palabra, a quien aprendemos a conocer es a Dios.
Y si nosotros sumamos a lo de Tesalonicenses el libro de Zacarías, capítulo 14 y versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este acontecimiento es al final de los 1000 años, cuando la nueva Jerusalén descenderá, dice en el conflicto de los siglos Elena White, que se hará un inmenso valle en el monte de los olivos. Se abrirá, ¿para qué? Para poder allí asentarse la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Calculando más o menos la dimensión de la ciudad, son alrededor de 2200 kilómetros. Una ciudad impresionante. No hay ciudad en el mundo en los actuales momentos que pueda tener las dimensiones que tendrá la Nueva Jerusalén. Más o menos una distancia aproximada entre Nueva York y Caracas, Venezuela, por poner una distancia. ¿Se imaginan una ciudad de esa? Y lo bueno es que nosotros vamos a poder ver, imaginémonos que estemos en un extremo de la ciudad, en el ejemplo que pusimos, Nueva York, y vamos a poder ver el otro extremo. Nos será devuelta la visión original, donde podremos ver todo lo que ocurre en el otro extremo. La mesa donde se celebrará las cenas de boda, como dice las Sagradas Escrituras, será una mesa de kilómetros y nosotros estaremos quizás un poco distantes físicamente de Jesús, porque Jesús estará en el centro, pero nosotros le veremos tan fielmente como que si estuviéramos al lado de él. Tan maravillosas las promesas de Dios. Pero esa es la parte que dice los salmos. Habla del padecimiento, habla de la angustia, habla de la persecución o tribulación, pero también habla de la recompensa. Y justo esta parte que estamos analizando es la parte que dice bajo sus pies, que es la parte del día martes. Los reinos que sucedieron a través de la historia, que Daniel pudo conocerlos a través de la interpretación y después a través de visión, han pasado ya. Todo el error que cometió el pueblo de Israel al pedir un rey pasó. Todo lo que Dios quiso librarle de reyes despiadados, algunos pertenecientes al pueblo de Dios y otros no. Pero todo aquello pasó y aquella soberbia ahora recibe su recompensa. Y los justos, los salvados, vemos cómo Dios pone a los enemigos de su pueblo bajo sus pies, bajo los pies del Rey de Gloria, bajo los pies de los elegidos. Y vamos a la siguiente parte, que es vino y sangre. Y leemos en el Salmo 75. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derramará del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. ¿Cómo relacionamos este salmo y con qué otros textos de las Sagradas Escrituras o del Apocalipsis? Por ejemplo, Mateo capítulo 26 del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió
y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Se acuerdan que les había dicho acerca de la boda del Cordero, una mesa de 2200 kilómetros, y sin embargo podremos ver a Jesús como si estuviera al lado nuestro? A eso se refiere cuando dice: no beberé más. ¿Hasta cuándo? Hasta esa celebración, que espero que tú estés allí, que yo pueda estar allí, que debemos orar y debemos consagrar nuestras vidas diariamente para no perdernos esa celebración. Pero volvamos a la lección. Se cree que este texto de Salmos se refiere al momento cuando Dios libera al pueblo de una manera milagrosa, porque ni siquiera el pueblo peleó. Fue un ángel, dice, que vino e hirió a los asirios, cuyo rey se llamaba Sennacherib. Y esto es lo que podemos ver en el libro Segunda de Crónicas o de Reyes también. Pero más que eso, lo relaciona con la sangre de Jesús, que ha sido pisoteada, y que de la misma manera que tuvieron por inmunda, dice el apóstol Pablo: ¿cuánto mayor castigo no crees que merece aquel que tuviere por inmunda la sangre del Hijo de Dios? De la misma manera como han rechazado la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, tienen que beber ahora sangre. Y miren cómo dice las Sagradas Escrituras. Apocalipsis capítulo 14 y versículos desde el 9 hasta el 12. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay un contraste. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos, pero ahora, no después, cuando ya se habrá terminado el tiempo de gracia. Después solamente queda el juicio de Dios, que se lo simboliza como el cáliz de su ira. En los actuales momentos el mundo vive un caos. Se está cumpliendo lo que dice las Sagradas Escrituras, de lo que la gente a lo bueno lo llama malo y a lo malo bueno. Cada día está más difícil mantener los principios de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. La gente se confabula con aquellos que son observadores de los mandamientos, con aquellos que hacen la voluntad de Dios, y lo hace sin motivo alguno. El enemigo se ha llenado de ira. Se cumple de que el dragón se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios. Eso se está cumpliendo en los actuales momentos. El no cometer actos inmorales, el no participar en las cosas del mundo, lejos de ser resaltado, ahora se lo hace ver como personas raras, como personas de otro planeta. Se los afrenta, se nos ridiculiza. Esto es lo que está llenando la copa de la ira de Dios. La gente no quiere beber de la sangre de Jesús para ser limpio. Llegará el momento cuando querrán hacerlo, pero será demasiado tarde. Entonces, la copa de la ira está lista. Y como hemos leído o visto en lecciones anteriores, la copa de la ira no es otra cosa que los juicios de Dios, donde ya Dios o Jesús ya no va a velar
Su omnipresencia y su omnipotencia vendrá tal como es. Porque como hemos visto en las lecciones anteriores, Dios siempre ha querido estar cerca de su pueblo y ha velado su omnipotencia para no destruir al planeta, para no destruir al ser humano, para no destruir a su pueblo. Porque Dios no puede estar cerca del pecado porque destruye todo lo que contiene pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Así como cuando hizo con Moisés, que tapó la roca para que Moisés no pueda ser destruido y poder mostrarle la gloria de Dios por lo menos de espalda. Hace lo mismo, pero poco a poco el ser humano está llenando la medida de la paciencia de Dios. Ahí es cuando se cumplirá lo de el vino y la sangre. Y finalmente tenemos un salmo hermoso. Bueno, todos los salmos son hermosos, pero como para sellar y terminar este estudio acerca de los salmos, tenemos el salmo número 67. Y miren cómo empieza, voy a leer. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, y te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlos todos los términos de la tierra. La segunda parte del versículo 1 dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Dijo Jesús, no se enciende una luz para esconderla debajo de un almud o para esconderla donde no brille. La luz debe brillar. Si nosotros hemos recibido la luz de Cristo, la luz de su palabra, lo mínimo que podemos hacer es reflejar esa luz ante los demás. Y esto concuerda con el mensaje de Apocalipsis 14 del 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y hay un texto que yo quiero leer y que lo cita la lección del día jueves, y que está en Isaías capítulo 56 y versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este era el propósito que Dios tenía con su pueblo elegido originalmente, que fue el pueblo de Israel. Mi casa será llamada casa de oración. El propósito de Dios es de que ese pueblo obediente, como debió haber sido obediente, observadores de sus mandamientos, iba a recibir toda clase de bendición de parte de Dios. Y los pueblos vecinos y los pueblos de la tierra y los pueblos del mundo iban a preguntarse, pero ¿qué clase de pueblo es este? Pueblo entendido, pueblo bendecido, ¿cuál es su secreto? Y ellos iban a decir, es que nosotros somos un pueblo bendecido por Dios, porque Jehová es nuestro Dios, Él nos bendice. ¿Por qué?
porque vivimos de acuerdo y en armonía con sus preceptos y mandamientos. Pero el pueblo de Israel fracasó y fue desechado, como todos sabemos. Y recayó sobre nosotros esa responsabilidad de reflejar la luz del Evangelio, de reflejar la luz de Dios, porque Dios quiere que su casa de oración sea llamada casa de oración para todas las naciones. Y esto se cumplirá si nosotros nos dedicamos a predicar el mensaje. Por eso es que el autor de la lección lo relaciona con Apocalipsis 14 del 6 al 12, que es el mensaje del pueblo adventista. Es el mensaje para nuestros días, para nuestros tiempos. Y el salmo que leímos empieza con Jehová haga reflejar su luz sobre nosotros. Nosotros debemos convertirnos en esa luz que reflejemos a Dios. ¿Estamos reflejando esa luz de Dios? ¿O es que acaso estamos trayendo un poco de mundo a la iglesia? ¿Estamos llevando la iglesia al mundo? ¿O todavía estamos con ideas equivocadas? Es que nuestros cultos son aburridos, tenemos que hacerlos más divertidos, tenemos que hacerlos más alegres, tenemos que hacerlos de esta manera para atraer gente. Queremos traer al mundo a la iglesia. Y esa no es la forma de reflejar la luz al mundo. Dios quiere que tengamos una reforma y un reavivamiento. Una reforma es un cambio en nuestra forma de ser, en nuestra conducta, en nuestro acercamiento a Dios. Y un reavivamiento en el cual dejemos la tibieza y empecemos a hablar de Dios, empecemos a predicar, empecemos a ser activos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Ese es el propósito de Dios en nuestros días. ¿Estamos acaso cumpliéndolo? ¿O tenemos una adoración de manera católica o de la forma como adoran los católicos? Con todo el respeto que se merecen y con todo el aprecio para muchos hermanos católicos. Pero ¿cuál es la forma de adoración del pueblo católico? Van a la misa el día domingo, a algunos, la mayoría de ellos no van y dicen ser católicos, pero el católico fiel va a la misa el día domingo, hace su comunión y de allí se pierde. Y está listo para tener toda una vida de libertades durante toda la semana. Y el siguiente domingo reconoce que de pronto su comportamiento no fue bueno y va y otra vez va a la misa y comulga y de esa manera piensa que fue liberado. Dios no quiere esa clase de relación. La relación que Dios quiere tener contigo es diaria y completa. Por eso la Biblia asemeja la relación entre Cristo y su iglesia como la relación entre esposo y esposo, marido y mujer, entre novio y novia. Cuando son novios, no quieren separarse, quieren estar en todo tiempo juntos. Por eso es que toman la decisión y dicen, nos casamos. ¿Para qué? Para poder estar juntos, compartir todo, en todo momento, todo lugar. Aunque pocos son los hogares que cumplen esto cuando ya se han casado y pasan los años. Pero por lo menos en primera instancia, al comienzo, así sucede. Ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con su pueblo, diario, en todo momento. Somos cristianos a tiempo completo. Y así como Moisés estuvo día y noche ante la presencia de Dios y cuando bajó después de los 40 días y 40 noches de estar ante la presencia de Dios, su rostro fue iluminado. Así Dios quiere que nosotros reflejemos a Dios, que lo reflejemos a Él ante el mundo. Pero para eso necesitamos estar en comunión diaria con el Rey de Reyes y Señor de Señores. De esa manera será como Dios reflejará su luz en nosotros. Apreciado hermano y apreciada hermana, son demasiado maravillosas y hermosas las promesas que Dios tiene para su pueblo. Mantengámonos firmes al lado de aquel que es el único que puede darnos la vida eterna, que es Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, y recuerda, suscríbete al canal, comparte la lección, dale me gusta y sus comentarios siempre serán bienvenidos. Que el Señor te bendiga.